Hoy nos acompaña Paco Martín Moreno. Bienvenido. Bienvenido. Gracias a ustedes por invitarme. Me siento muy honrado. Para mí la gran oportunidad de conversar con los jóvenes es algo inédito. Ya sé que está muy repetido, pero pues ustedes son el futuro de este país. Fuimos unos insensibles porque la sociedad mexicana, que es corresponsable de esto, no se dedicó a educar. Nada más que el populismo es una de las peores mentiras de todos los tiempos, porque engañan a los desesperados. Y ese es el mercado de López Obrador. Por eso llega López Obrador al poder, porque tuvo el talento, no se le puede discutir, de lucrar con los desesperados para mentirles, para engañarles y para dejarlos en una peor condición en la que se encuentran. ¿Por qué? Porque hoy, desde que él tomó poder, hay 5 millones más de pobres en este país. Lo que ha hecho López Obrador es arrancarle las costras a la sociedad mexicana, costras que apenas estaban cicatrizando y se arranca las costras. No podemos permitirlo. Si tú fueras presidente, ¿qué harías? Amigos, bienvenidos al programa en donde los jóvenes venimos a hablar de todo lo que los políticos no se atreven. Hoy nos acompaña un integrante de la familia Atypical, una de las mentes que más sabe de historia, pero no solo de historia de México, sino también de la actualidad de México, que mejor refleja a la sociedad mexicana. Paco Martín Moreno, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, les agradezco muchísimo. No, es todo un honor tenerte. El honor es para mí. Ay. Sí. Y también es un honor, como siempre, estar con mis amigos de la banda presidencial. Los presento rápidamente, aunque ya los conocen y los piden en el canal. De este lado tenemos a Pati. Pati, bienvenida. ¡Qué emoción verlos otra vez! Feliz de estar aquí. No, felices de tenerte. Y de este lado tenemos a Dylan. Berito, feliz de estar otro sábado con ustedes. Un gusto grande. Y de este lado, Miguel, el más pequeño del grupo. Berito, bienvenido. un gusto como siempre. Un gusto. Bueno. Aquí estamos. Pues hoy tenemos a un invitado tan especial que me gustaría hacer un programa especial. Más que preguntarle qué haría si fuera presidente, me gustaría que nos ayudara a entender qué hicimos mal para llegar al presidente que tenemos hoy en día. ¿Nos lo merecemos? ¿No nos lo merecemos? Y cómo podemos reconstruir a México. Porque tienen que saber, Paco Martín Moreno tiene un programa aquí en Atypical TV que se llama La Reconstrucción. Entonces quiero que nos comparta un pedacito de la reconstrucción aquí con los jóvenes atípicos. Bueno, antes que nada, muchas gracias a toda la inmensa audiencia de Typical y Atypical. Gracias a ustedes por invitarme. Me siento muy honrado. Para mí la gran oportunidad de conversar con los jóvenes es algo inédito porque no tengo fácilmente esa oportunidad y me hace muy feliz porque ya sé que está muy repetido, pero pues ustedes son el futuro de este país. Y entonces hablar con el futuro del país es muy gratificante. Gracias por invitarme, Vero, porque sí, de veras me hace muy feliz estar con ustedes. No, el honor es nuestro y además justo creo que lo habíamos comentado antes con Tere Vale, la mejor combinación creo que es la experiencia con energía, con ideas frescas, entonces creo que sin duda va a ser un diálogo muy, muy constructivo. A ver, a mí me gustaría que fuéramos a la primer pregunta ya, entrarle de lleno al programa. Es una muy, muy concisa y es, Paco, ¿tú crees que los mexicanos nos merecemos a López Obrador? Bueno, mira, yo te diría, es una pregunta difícil de contestar en una primera instancia si no se hace una pequeña introducción de lo que ocurrió. ¿Dónde se perdió México? ¿Dónde se extravió México? Esta parte, mientras no la entendamos, no vamos a poder llegar a una conclusión. Para poder contestar tu pregunta, tenemos que echarnos un clavado en la historia. Porque no puedes ver el momento histórico de México como una fotografía. Claro. Sí. Lo tienes que ver como una película. Porque si ves como fotografía, bueno, pues ves a un sujeto que le da una puñalada a otro, pues es un asesino, ¿no? Pero no sabes por qué lo mató, entonces tienes que ver la película completa. Entonces la película completa comienza cuando hay que echar mano de la historia. Cuando los mexicas crearon el Calpulli, una organización ejidal maravillosa, en donde se establecía, de acuerdo a la ley, que en cada Calpulli tenía que haber por lo menos una escuela. Una o dos o tres o cuatro, dependiendo del tamaño del Calpulli, ¿no?
donde también les ponían cuotas de producción de maíz a cada uno, y si no cumplías con la producción de maíz, ya no eras el titular del Calpulli, sino te mandaban de esclavo. Entonces era una organización muy exigente con una gran escolaridad. No podemos decir que no habían alfabetos con los mexicas, porque no había alfabeto. A los jóvenes los educaban con los códigos, con los códices, quiero decir, con los códices. Entonces, bueno, ¿dónde se extravió México? Cuando acaba la conquista de México y se instala los españoles y crean la encomienda en lugar de del Calpulli, ¿qué es lo que sucede? La encomienda era una organización agrícola también, en donde a los españoles, como una gratificación, un reconocimiento por los esfuerzos hechos a la corona, les daban enormes cantidades de tierra con un número importante también de indígenas. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí es donde se quiebra México. Ahí es donde nos extraviamos. ¿Por qué? Porque en lugar de que en la encomienda española hubieran construido escuelas, construyeron iglesias. Entonces, cuando llegamos finalmente a la independencia en 1822, 98% de los mexicanos no sabían ni leer ni escribir. Acuérdense cómo, para que la gente se informara, tenían que subirse a unas plataformas para que en voz alta se leyeran los periódicos, porque la gente no sabía ni leer ni escribir. ¿Qué sucedió después? Bueno, que cuando finalmente llega Porfirio Díaz al poder, y voy a dar un brinco enorme en la historia, cuando lo largamos del poder en junio de 1911, en México, el 85% de los mexicanos no sabían ni leer ni escribir. Estamos hablando de hace un siglo, en donde éramos un país analfabeto. A ver, esta parte es muy importante. En la religión protestante, yo no soy protestante, yo no soy católico, yo no creo en Dios. Por eso voy a hacer un comentario con esta licencia que ustedes me deben obsequiar. En la iglesia protestante te dicen, si te quieres salvar, tienes que leer la Biblia. Entonces, bueno, pues entonces yo si me quiero salvar, pues te tienes que alfabetizar. Entonces, por eso pues, hay un cambio notable en todo esto, porque la alfabetización es un principio para la evolución social, económica y política de un país. Nosotros con Porfirio Díaz teníamos 85% analfabetos. Y de ahí continuamos hasta que en 1920 finalmente Álvaro Obregón crea la SEP y la Secretaría de Educación Pública. Se empiezan a construir 1000 escuelas al año, pero esas 1000 escuelas al año eran del gobierno. La sociedad mexicana se desatendió de la educación. Ustedes ven, por ejemplo, universidades como Harvard, Yale, Princeton, Stanford, Chicago, Northwestern. Son universidades en donde la sociedad dijo, yo voy a poner mi dinero con tal de que la juventud norteamericana se alfabetice, estudie y se prepare, porque nosotros los empresarios vamos a necesitar estudiantes o graduados con información tecnológica, técnica, económica. Ellos preparan a las juventudes para que las empresas puedan tener satisfechas sus necesidades empresariales. Bueno, en México no se dio. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando finalmente viene un drama demográfico terrible. ¿Cuál es el drama demográfico? Ustedes ni habían nacido, pero en 1945 había un letrero de una compañía de cerveza que decía 20 millones de mexicanos no pueden estar equivocados. Éramos 20 millones de mexicanos en 1940-50. Ahora somos 130 millones de mexicanos. Sextuplicamos la población en 70 años. Claro, no hubo pupitres para todos, no hubo llaves de agua para todos, no hubo camas de hospital, no hubo chamba para todos, porque fue una marea humana. Y sale un presidente, que era el presidente Echeverría, que dice, gobernar es poblar. Imagínate, cuando estamos en plena explosión demográfica, en plena marea humana, que era, pues sale este hombre diciendo esto. Luego creó el Consejo Nacional de Población, pero ya muy tarde, pero de alguna manera ayudó. Lo que les quiero decir es que en estos 70 años se generaron 50 millones de pobres. Si se generan 50 millones de pobres, los pobres están desesperados. ¿Por qué? Porque no tuvieron acceso a un pupitre, porque no tuvieron acceso a un empleo,
porque no tuvieron acceso a un hospital, a servicios médicos, a servicios de seguridad. Y nosotros los mexicanos empezamos a contemplar a los 50 millones de pobres, consecuencia de la explosión demográfica, como parte del paisaje urbano, como parte de... Nadie se preocupó por 50 millones de pobres. Y claro, el resultado fue que alguien dice, ahí está mi mercado. Estoy llegando a la respuesta que tú querías. Ahí está mi mercado, en los pobres, en los desesperados. Estos desesperados que bueno, oye, dame un empleo. Mi hijo se enfermó, quiero servicios médicos, quiero medicamentos, quiero seguridad, No hay nada. Entonces sale uno que se llama el populista AMLO y dice, yo les voy a dar a ustedes educación, yo les voy a dar a ustedes trabajo, yo les voy a dar empleo, yo les voy a dar un crecimiento económico bárbaro, yo les voy a dar a ustedes beneficios, yo. Ustedes primero. Sí, según. Y todo el mundo le cree. Claro. Tú estás con un moribundo y el moribundo te dice, oye, ¿verdad que no me voy a morir? Y tú le dices, no, hombre, claro que no te vas a morir. Es muy fácil engañar a un moribundo, porque se va a creer lo que tú le digas. Y un desesperado que no tiene comida, que no tiene empleo, que se le mueren sus padres o sus hijos o lo que tú quieras, le dices, te voy a dar casa, coche, te voy a dar todo lo que le crees y votas por él. Nada más que el populismo es una de las peores mentiras de todos los tiempos, porque engañan a los desesperados. Y ese es el mercado de López Obrador. Por eso llega López Obrador al poder, porque tuvo el talento, no se le puede discutir, de lucrar con los desesperados para mentirles, para engañarles y para dejarlos en una peor condición en la que se encuentran. ¿Por qué? Porque hoy, desde que él tomó poder, hay 5 millones más de pobres en este país. Y por eso dice, primero los pobres, sí. ¿Por qué primero los pobres? Porque yo les voy a dar dinero, ¿verdad? Porque gracias a eso se va a mantener en el poder, y él mismo lo ha dicho. Siempre y cuando voten por mí. Entonces, entonces tú dices, fuimos unos insensibles porque la sociedad mexicana, que es corresponsable de esto, no se dedicó a educar. Claro. Si la sociedad mexicana hubiera dicho tenemos el ITAM, tenemos la Ibero, tenemos la Anáhuac, tenemos el TEC de Monterrey, tenemos la Universidad de Guadalajara, bueno, pues sí hay gente que se comprometió con la educación, pero la mayor parte de la gente no se compromete, de la sociedad mexicana, no se comprometió con la educación, y ahí están los resultados de no comprometerse con la educación. Entonces, ¿nos merecemos a López Obrador? Pues sí, porque fuimos apáticos con todo esto. Y aparte, qué interesante lo que dices. A mí me llamó mucho la atención esta condena en cuanto cambiamos, que mencionaste, en cuanto se cambiaron las iglesias, las escuelas por las iglesias. Es por eso que a lo mejor buscamos constantemente estas figuras mesiánicas que es López Obrador, ¿no? Que buscan jalar más por la fe, más por la esperanza, que por la razón y los resultados. Pusiste el dedo en la llaga. Déjame darte un dato que es estremecedor. En Cholula, aquí en el estado de Puebla, hay 283 templos, iglesias, parroquias, conventos, lo que tú quieras. Y nada más en un municipio es brutal. En un municipio. 280, imagínate que esas 200 hubieran sido escuelas, academias, tecnológicos. ¿Qué sería de Cholula si en lugar de 280 templos católicos hubieran sido escuelas, institutos tecnológicos, lo que tú quieras? Sería una verdadera maravilla. Sí, claro. Pero sí, lamentablemente, la religión católica ha venido a embrutecer a la nación, y eso hay que decirlo. Entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Porque fíjate qué concepto tan atrasado que tienen. Por más que digan que no es así, dicen los protestantes, insisto que no soy protestante, que no creo en Dios, pero dicen, por ejemplo, el patrimonio, el dinero, el bienestar ennoblece y dignifica de cara a Dios. Dios premia a los exitosos, ¿no? Y aquí te dicen, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que entre un rico en el reino de los cielos. ¡Ah, caray! Entonces, ¿qué quiere decir? Que el rico, ¿no? El que creó empleos, el que paga impuestos, el que se la jugó creando sindicatos y que exporta y que genera divisas y que expande el bienestar por el país, ese no tiene espacio en el reino de los cielos.
Por favor, seamos serios, ¿no? Bueno, yo creo que el catolicismo y la iglesia como tal, digo, yo soy católico y lo digo con todas sus letras, ¿no? Pero al final creo que la institución de la iglesia católica ha ido evolucionando y la visión de la iglesia hace unos años, pues sí, era un poco compleja, ¿no? O sea, al final de cuentas creo que el punto de evangelizar o el tema de la evangelización era violenta, esa es la realidad, ¿no? Pero la iglesia como institución, que yo sí quisiera decir que a lo mejor va separado como tal de la fe. Y también quisiera decir que Francisco o Paco da muy bien la respuesta de que llega un mentiroso como López Obrador, te habla bonito y votas por él. Justo, votas por él. O sea, al final de cuentas los gobiernos no se merecen, se votan. Y en este país, pues lamentablemente vivimos en una democracia en el que la mayoría de los mexicanos, ¿no? Obtuvo los votos a favor de Morena. Y ese es el presidente que tenemos. Aunque nos guste o no, vivimos en una democracia, es lo que tenemos. Pero, ¿nos lo merecemos? Pues sí, porque al final de cuentas, una gran cantidad de personas votó por él. A mí me parece padrísima como la visión que das, Francisco, de poder como atender una visión mucho más histórica, de entender la historia. Y sobre todo esto de no culpar a las personas que votaron por Andrés Manuel, porque nos pasa muy seguido, ¿no? Actualmente creo que la oposición mucho de lo que hace es recriminar cuando, pues es cierto que que las administraciones no habían visto a la gente que menos recursos tenía del país. Y justo abonando como a este análisis histórico, hay una teoría internacional que se llama la teoría de la dependencia, y justo lo que analizan es cómo el centralizar el poder ha afectado muchísimo a los países, los estados que están en la periferia. Entonces, pues nosotros vivimos en un sistema súper centralizado, en donde la Nueva España era el centro y las colonias de América Latina eran la periferia. Y de las colonias de América Latina salían todos los bienes que utilizaba el Imperio Español, y además ahí se concentraba el poder, las decisiones. Se heredó un sistema centralizado y ese es el que tenemos actualmente en México, ¿no? Entonces, adicional a este tema que ponías tú sobre la mesa, de que por primera vez, o por primera vez en muchos años, se le pone atención a la población con más rezago, también me parece que Andrés Manuel sustentó la idea de que él conocía el país, de que iba a descentralizar el poder, tanto económico como político, y muchos de los estados también hambrientos por poder ser parte de la toma de decisiones del país, pues se compraron esto, ¿no? Y al final llegamos al sexenio del cinismo, en donde Andrés Manuel López Obrador dice una cosa y en las acciones está replicando todo lo que estaba sucediendo ya en las administraciones anteriores y todo lo que juró destruir, ¿no? Eso es, le está dando vuelta atrás a las manecillas de la historia. Exacto. Porque fíjate, tú le dices a una persona, yo vengo a ayudarte, yo te voy a dar posibilidades de que tengas una casa en el Infonavit, yo te voy a dar un empleo, yo te voy a dar posibilidades también de que tengas una cuenta en el Afore, que tengas los derechos laborales, una indemnización, una pensión. Y dices, bueno, encantado, ¿no? Ya finalmente, ¿no? Y ahora sucede que no. Claro. Entonces ahora el que llegue, que le diga, oye, fíjate que siempre sí. Mira, lo que dijo López Obrador, ¿no? Porque él ya dijo 85,000 mentiras. Sí. Contadas. Más 2. Sí, ahora yo te voy a decir, yo sí vengo, yo sí soy de veras, ¿sí? ¿Quién le va a creer? El daño de esto no solamente es el problema de la reconstrucción, sino el escepticismo. ¿Quién le cree al que llegue? Al final es un tema, o sea, a ver, a mí me parece interesante el estudio histórico que se hace y la comparación que se hace también con el tema de las iglesias. Yo personalmente no creo que tenga que ver, o sea, no creo que sea culpa de la religión católica No. o del catolicismo o del protestantismo, etc., o de ninguna religión. Yo creo que más bien le damos al grano al decir simple y sencillamente que el mexicano fue insensible con la pobreza, como muy bien dijiste, y que por lo mismo fue desencadenando una serie de problemas como la diferenciación, o sea, la distinción que había brutalmente entre las personas que sí tenían acceso a la educación, las personas que no tenían acceso a la educación. Y entonces entramos a un mundo en el que empezó también, obviamente, a existir estas desigualdades sociales que vivimos y que se viven en cualquier país del mundo, pero al momento de no ser sensibles
y de querer pensar. Yo creo que es algo en lo que nos equivocamos brutalmente en la actualidad, en querer pensar que es la culpa de la persona que votó por un presidente como este, que no da pero ni medio resultado. O sea, es increíble cómo todavía hay gente que lo defiende, pero simple y sencillamente yo creo que no es su culpa. O sea, realmente creo que no es su culpa, que votaron por eso, por todo esto que venimos mencionando del tema histórico, pero además por el hartazgo que ya había generado hacia un grupo político, así de simple. Es que más que culpas, porque yo ahí sí coincido 100%, o sea, ningún mexicano nos merecíamos 5 millones de pobres más, No, ningún mexicano se merecía las 11 mujeres que mueren al día en el país, las 7 mueren. que desaparecen. Las asesinan. Exacto, las asesinan, las No 7 que mujeres que las hacen desaparecer. Todas estas cifras, o sea, no nos lo merecíamos y no es culpa de nadie más que de López Obrador y de quien la ha puesto en el poder. Entonces sí creo que es podemos explicarlo de dónde viene, sin embargo, no es culparnos entre los mexicanos, es culpar a quien ha causado todo esto. No, y no solo quedarnos, permíteme agregar, Vero, a lo que dijiste, no solo quedarnos en el culpar, en buscar culpables, en buscar echar la culpa, no. Hay que tomar responsabilidad, hay que generar más ciudadanía, hay que salir a votar, hay que informarse acerca de quienes están buscando un cargo de elección popular, porque en medida que la ciudadanía se empiece a informar, pero además vaya y vote, vamos a empezar a generar un sistema en el que la gente que se postule para buscar cargos públicos cada vez van a tener que estar más preparados, cada vez van a tener que ser más honestos, más reales. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos las redes sociales. Y van a tener más responsabilidad. Mucha más responsabilidad, pero eso lo tenemos que empujar desde la ciudadanía. A mí me gustaría pasar a la siguiente pregunta con esta conclusión y es, ¿tú cómo crees que va a pasar López Obrador a la historia y su gobierno llamado de la Cuarta Transformación? ¿Cómo crees que en un futuro la historia condene a López Obrador? Yo creo que es la historia presente, yo te diría, no una historia remota. Yo creo que la gente ya se da cuenta. Por ejemplo, si tú pusieras una cámara hoy mismo en la noche, en una merienda, en una familia, en la colonia Nesa o en Ixtacalco, ¿no? Ahí pones la cámara, pues ahí verás la conversación. A ver, no se murieron 750,000 mexicanos, se murieron más de 1 millón en la pandemia. ¿Por qué? Claro. Porque muchos mexicanos que se les murió un pariente en casa por el COVID, no podían poner en el acta de defunción que se había muerto por COVID porque no te lo enterraban. Entonces tenías que mentir para que te lo enterraran. Entonces estás hablando de 1 millón, estás hablando de 4,5, 5 millones de desempleados. Estás hablando que se cerraron las estancias infantiles donde las mamás llevaban a sus pequeñitos a la escuela para que les dieran de desayunar y les enseñaran relaciones sociales con otros niños. Cerraron las escuelas de tiempo completo. A ver, cerraron los comedores comunitarios donde la gente iba a comer pues, un plato de arroz y un vaso de agua de Jamaica para ayudar a la gente sin recursos. Entonces, pero ya se dieron cuenta. Ahora, poco a poco se están dando cuenta con otro factor que también juega en contra de ellos. Sí les dan 3, 4 mil, 5 mil pesos, pero sin derechos laborales. Es decir, como yo le preguntaba el otro día, a mí me gusta mucho ir a correr, en fin, y vi un jardinero que estaba con su celular y le pregunté, y me dijo que sí, que en su casa hay una madre soltera y en su casa hay un nini. Entonces digo, oye, y ganan 6, 7 mil pesos. Y le digo, bueno, ¿pero qué derecho laboral tienes? Me dice, ¿cómo qué derecho laboral? Sí, el día de mañana, si tú trabajas en una empresa y te pagan 5 mil pesos, pues tienes seguro social, tienes Infonavit, tienes una indemnización por daños, tienes derecho al embarazo, mil cosas, ¿no? Pero aquí, el día que se acabe, no tienes nada. A ver, y la gente no sabe lo que es un derecho laboral. Entonces, yo sí creo que poco a poco se van dando cuenta de que con la inflación, con la carestía, no les alcanza. Entonces, poco a poco empieza a permear. Hay una cosa que no debemos de perder de vista. En el año 2021, cuando López Obrador tenía el 70% de aceptación, 70%, perdió la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Claro. Entonces digo, espérame, hay algo que no me checa. Si tienes el 70%, no puedes perder la mayoría calificada. Pero no solamente perdió la mayoría calificada. De las 16 delegaciones de la Ciudad de México, alcaldías de la Ciudad de México, perdieron 9. En realidad perdieron 11, pero bueno, perdieron la mayoría. Entonces,
no me checa. No, y sin sus aliados no hubieran logrado ni la mayoría simple en el Congreso. Claro, pero tampoco me checa cuando hizo la convocatoria para juzgar los delitos de los expresidentes, 82% no concurrió. Y cuando dijo voy a ver lo de la revocación del mandato, el 87% no concurrió. Entonces, vamos a analizar por la vía de los resultados esa supuesta popularidad que tiene, tratando de contestar tu pregunta, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo es posible que con 70% de aceptación perdiera el control, la mayoría calificada del Congreso de la Unión? Ahora corren el peligro de perder no solamente la mayoría calificada que ya perdieron, sino también la mayoría relativa y hasta la mayoría simple. Y queda claro eso que dices, Paco. O sea, si no fuera así, el presidente no estaría efectuando tantos embates contra nuestro órgano autónomo electoral. ¿Por qué lo quiere destruir? Pues porque le da miedo perder y porque lo sabe. Yo creo que y es muy cierta la aseveración que haces, porque, a ver, imagínate tú intentar una reforma constitucional en materia electoral que busque, a grandes rasgos, destruir al Instituto Electoral, ¿no? O sea, dejarlo brutalmente inhabilitado. Topa con pared porque los diputados federales no aprobaron, los de oposición no aprobaron su reforma constitucional. En cosa de 2 horas redactaron un plan B impresionantemente grande que absolutamente nadie leyó. O sea, es una cosa gravísima. Mismo plan que ahora está en suspensión temporal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues porque es inconstitucional y seguramente así va a resolver la Suprema Corte, pero no. El presidente, por supuesto, que no se quiso esperar y no se va a esperar a que la Suprema Corte resuelva la acción de inconstitucionalidad que hay por parte del Instituto Electoral y de partidos políticos, etcétera, etcétera. Ya empezó otro embate al órgano electoral y es muy simple, el siguiente. Se va a apoderar del INE a través de la elección de los 4 consejeros electorales que se va a vivir. Ya veremos, porque se necesita también la mayoría calificada. Se necesita la mayoría calificada, pero ¿qué crees? Tristemente, si no se llega a una mayoría calificada, va a ser a través de un sorteo. Sí, una tómbola. Y de un sorteo, de una tómbola, van a dividir en 4 cajas, muy bien lo explicaba Ricardo Anaya, en 4 cajas van a dividir 5 nombres, 5, 5, 5 y 5. ¿Pero qué creen? Esos 20 nombres son todos gente de Morena. Claro. Esos 20 nombres son todos exfuncionarios en más de una subsecretaría o secretaría de Estado, exmilitantes de partido político, familiares de gente allegada con Morena, gente que tiene negocios, o sea, gente afín a Morena y al presidente López Obrador. Esa es su forma, porque sabe que va a perder en el 2024. Entonces, lo tiene muy claro. Justo esto me lleva a, ¿creen que nos queda 1 año, 7 meses de López Obrador? Yo creo que no. No, yo también creo que no. Yo creo que a partir del momento en que en octubre de este año, si es que hay posibilidades, se destape al candidato de la alianza, se reduce mucho el poder del presidente, pero también se reduce, depende de quién sea el candidato de Morena, si es que hay candidato de Morena. Yo todavía tengo mis dudas de que haya un candidato de Morena. Pero justo mi pregunta es, a ver, sí, o sea, ¿nos queda 1 año, 7 meses de AMLO o se va a quedar más tiempo? Se va a quedar más tiempo, me refiero a, no, o sea, porque a mí me asusta que el día de mañana, si AMLO no gana la presidencia, si Morena no gana la presidencia, pues, no lo vamos a dejar, pero que el plan de EF. Y si es que Morena gana la presidencia, se quede AMLO. Ya sea con un títere adelante, pero se quede AMLO. No lo vamos a dejar. Pero hay otro matiz bien importante en lo que dices, Vero. Y es que vamos a suponer que gana una de las corcholatas, que no va a ser el caso, pero supongamos que gana una corcholata. ¿Qué nombre tan despectivo para un candidato a la presidencia? Claro. Qué horror. Pero pues es que a quienes tienen, o sea, tampoco es como que sean unos los mejores excelentes civiles. candidatos, madre de Dios. Pero el punto está en que ver quién va a ganar el control del Congreso de la Unión. O sea, un poco lo que está pasando ahorita en Brasil con el presidente Lula. Lula es presidente, sí, pero el Congreso brasileño es de Bolsonaro. Entonces aquí sí, son dos objetivos muy importantes. ¿Quién va a ganar la presidencia y quién va a ganar el control del Congreso? Sí, por supuesto. Y yo creo que si ya en el 2021 ganamos, le quitamos el control de la mayoría calificada, ahora le podemos quitar hasta la mayoría simple en el Congreso. Con lo cual, llegue quien llegue, el que tenga el control del Congreso tiene el control del presupuesto. Entonces le decimos, se acabó tu despilfarro en el Tren Maya, en la refinería, en todas las barbaridades. Pero al final todos coincidimos que la corcholata que sea o el candidato de Morena que sea, si llega a ser presidente o presidente de la República, va a ser
un brazo de López Obrador. O sea, al final de cuentas, esta idea de que López Obrador se va a ir a la chingada a su rancho, eso es solamente simulado, porque al final cualquiera de los candidatos de Morena obedecen a las órdenes de López Obrador. Justo por eso es necesario, vuelvo a lo mismo, que haya alianza frente a estas terribles corcholatas de Morena, porque al final es López Obrador en el cuerpo de Sheinbaum, en el cuerpo de Ebrard, en el cuerpo de Adán. Y con el apoyo del presupuesto, porque ya vimos que no les interesa absolutamente nada respetar la ley electoral, se van a van a pasar por encima de ella, van a buscar, aunque tengan cargos públicos, hacer proselitismo político, cosa que está prohibida, van a meter recursos, como ya lo hemos visto también, y hay pruebas de ello, tristemente. Van a meter recurso público, recurso de tus impuestos, de nuestros impuestos, en las campañas de sus corcholatas. Pero déjenme les digo algo yo, y quiero decírselos con mucha esperanza, con mucha fe de causa. Yo les prometo que no vamos a permitir, y lo digo porque sé el nivel que hay ya en la ciudadanía. Sé que México cada vez está recuperando más esas ganas de querer tener gente capaz gobernando, de querer tener gente que dé resultados, aunque sea, ¿no? O sea, y les prometo que si todos y todas salimos a votar en el 2024, no va a ganar Morena. Con todo el dinero que tengan, con todo el dinero, con todas las trampas, no van a ganar y no lo vamos a permitir. Me gustaría echar otra vez mano de la historia muy rápidamente. A ver, cuando Porfirio Díaz ganó las elecciones de 1910 en contra de Pancho Madero, así es. La consecuencia fue que lo sacamos a punta de bayonetazos. Así es. Para lanzarlo a Veracruz. Ya no le permitimos otro fraude electoral. Pero después, ¿qué sucedió? Después Victoriano Huerta dijo, ahora el poder es mío, y asesinó al presidente Madero. ¿Qué sucedió? Que al año fue depuesto también el propio Victoriano Huerta. Pero después tenemos el caso de, por ejemplo, de Venustiano Carranza. Venustiano Carranza dijo, yo me voy a eternizar en el poder a través de Ignacio Bonillas, el primer maximato. ¿Qué le pasó a Venustiano Carranza? Bueno, lo masacraron a balazos por querer tener su tapadera a través de Ignacio Bonillas. Lo mataron y lo masacraron a balazos. Después viene Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, el defensor del principal postulado de la Revolución Mexicana, que era sufragio efectivo, no reelección, modifica la Constitución y se reelige, cuando era la bandera más importante de la Revolución, se reelige. Resultado, lo masacraron a balazos en julio de 1928. O sea, lo que quieres así decir que es aguas, López Obrador. A ver, pero lo que les quiero decir es que México no es un país, ya aprendimos los horrores de la dictadura en este país, ya conocimos la trascendencia de esto, y quien quiera saber de la historia de México, quien quiera saber a dónde conduce alguien que se quiera eternizar en el poder, pues nada más que López Obrador dice que conoce la historia, pues ya es hora de que demuestre que la sabe, porque quien intente eternizarse en el poder, las consecuencias van a ser terribles. Paco, perdón, a ver. Sí, o sea, nada más como justo atendiendo a esto, a mí me parece muy, muy importante este análisis, porque justamente la política no se declara. Y lo que yo he visto de propuesta hasta ahora en la alianza, pues es justamente las mismas prácticas, las mismas personas, las mismas figuras que ya estaban antes de Andrés Manuel López Obrador, por las cuales las personas pues estaban enfadadas, quisieron cambiar, votar por un cambio, y ahorita se unen en una alianza para ser los mismos quienes toman las decisiones. Entonces, yo no veo un cambio estructural dentro de cómo se toman las decisiones, no veo que... No, pero todas son mentiras. A ver, dice el presidente, vamos a clausurar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México porque hay corrupción, y es de la mafia del poder, donde hay un solo preso por la supuesta... Una sola denuncia. Una sola denuncia. Bueno, ni eso, claro, ni una denuncia. Sí es claro que, o sea, él ha mentido mucho en las acciones que dijo que iba a tomar y que al final no tomó, pero también todo el mundo sabemos que ha habido mucha corrupción en los sexenios anteriores y en la forma en la que los partidos políticos toman las decisiones. Y tampoco queremos eso. No solamente queremos que cambie esta administración porque cambie. Queremos que cambie por unas opciones, unas alternativas buenas. Pero a ver, no va a cambiar, nada va a cambiar, porque esa sería la primera propuesta. No va a cambiar nada si no tenemos un Estado de Derecho. Exactamente. Sí, 100%. Y no hay invertirle a las fiscalías. Eso es. No hay un Estado de Derecho. No tenemos un fiscal general autónomo. Sí. Por ejemplo, fiscal general autónomo es el de Perú, que ya metió a 5 presidentes a la cárcel.
Ese es un fiscal autónomo. Fiscal autónomo es el de Brasil, que metió a Lula a la cárcel. Fiscal general autónomo es el presidente de Guatemala, que lo encarcelaron también. O sea, yo creo que eso es lo que necesitamos, un fiscal general autónomo que realmente ponga orden, porque si no hay un Estado de Derecho, pues obviamente no hay inversión extranjera, o se cae la inversión extranjera, o se cae la inversión mexicana, se crea la incertidumbre. ¿Y qué sucede cuando se acaba la inversión o se deprime la inversión? Pues que simple y sencillamente, si no hay inversión, pues no hay empleo. Si no hay inversión, las empresas no tienen utilidades. Si no tienen utilidades, no pagan impuestos. Y si no pagan impuestos, se repercute en el gobierno porque es menos gasto para el gobierno y menos posibilidades de satisfacer las necesidades públicas. Pero yo quisiera ir a otro punto que me interesa muchísimo para entrar en materia. Ahora que fui a la marcha, a las 2 marchas, vi muy pocos jóvenes desfilando. Y esto me llama poderosamente la atención. No sé qué lectura tengan ustedes. Sí habíamos, hasta adelante. sí habíamos. Estábamos hasta adelante. No, claro y que éramos había. muchos. No, pero Sí. yo no dije que no hubiera. Pero que no era la mayoría. No, Decías. no era la mayoría. Sí, bueno. Sí, sin duda. Y esto me llama la atención. Entonces yo digo, a ver, sí me preguntaría yo, ¿en qué aprovechan buena parte del tiempo los jóvenes? A ver, entiendo que van a la universidad, pero salen de la universidad y tienen grandes tentaciones que son todas muy lógicas, como es la novia o como es el novio. Claro. Pero acaba la relación del novio y de la novia, y entonces viene otro problema, que son los celulares. Y cuando ya acabaron con los celulares, viene otra tentación, que son las plataformas de Netflix y de... Streaming. Entonces, lo que quiero decir, ¿cuánto tiempo realmente invierten los jóvenes en la lectura? ¿Cuántos libros compra un joven? No digas al mes, al año. Claro. ¿Van a las librerías? No van a las librerías. ¿Qué sucede con los jóvenes? Porque mientras los jóvenes no lean, no conocen su entorno, ni de dónde venimos, ni a dónde vamos, Claro, ni y qué no sucede. empatizamos entre nosotros. O sea, a mí lo que me gustaría ir, creo que empezamos este programa hablando de responsabilidad. La responsabilidad que nos llevó a donde estamos ahorita. Y creo que justo también ahí nos toca hacer a los jóvenes un juicio hacia nosotros bien duro, porque es real. O sea, todo lo que tú estás diciendo es completamente real. Y creo que sí tenemos que empezar como a cuestionarnos por qué a nosotros todavía esta alarmita no nos suena, porque parece que le suena más a la... O sea, veíamos marchar a las personas y lo estaban haciendo por sus hijos, por sus nietos, y te preguntas, ¿dónde están los hijos? ¿Dónde están los nietos? Tenemos los jóvenes somos el público que menos vota, entendiendo a los que ya pueden votar, claramente, sí, claro. ¿no? O sea, y somos el porcentaje del electorado más grande. Entonces ¿por qué? Entiendo que hay un esfuerzo muy malo de las cúpulas de los partidos políticos en entender a los jóvenes. Sin embargo, creo que ahí sí, y lo digo muy fuerte, no les toca a ellos, nos toca a nosotros. Nosotros no nos tenemos que esperar a que ellos nos hablen a nosotros. No, pero nosotros o sea, tenemos que alzar la mano y decir, o me hablas a mí, papito, o me voy a ir con quien sí le interese, o sea, con quien sí le interese. Pero también tiene que ver con la voluntad de esos organismos políticos de darnos entrada, porque nosotros, Sí, por por más supuesto. que golpeamos una pared, un muro, o sea, Es que nos vamos sí, a tardar no. años y sí, chance en Pero 20 te voy a años. decir algo, a O ver. sea, tenemos que obligarlos a que ya, o sea, volteen a ver a los jóvenes. Y lo digo, sí hay un desánimo generacional, eso sí es un hecho, y es porque las estructuras siguen estando rancias. Y Es que es porque por en eso- general los jóvenes estamos fregados en muchos sentidos. O sea, tan simple como que la primera causa de muerte de la juventud es la violencia. O sea, no hay un sistema, no hay un gobierno que se preocupe por ti, y también la tasa de desempleo. No, y también la gente o que- sea, la gente que nosotros se que suicida. a lo mejor vivimos en la Ciudad de México, vemos un punto de vista distinto a lo que se vive en otras comunidades, en donde no hay acceso a educación, donde no hay servicios básicos, y entonces esa juventud, pues evidentemente no siente el aliento por votar por Pero alguien. no los veo protestar, digo, a mí me gustaría, por ejemplo, todos estos jóvenes que, imagínate, estudiaron el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, estudiaron la carrera, salen de la carrera y no tienen chamba. Claro. A ver, Es que y es no muy- los veo protestar. A ver, me parece importante hablar de este tema, sobre todo empezó en el tema del INE. En el tema del INE sí fuimos miles de jóvenes a marchar, me consta porque No, claro. ahí estábamos y igual estuvimos en la organización de los contingentes juveniles, etcétera, etcétera. A ver, creo que se da un desinterés natural en los jóvenes por temas que tengan que ver o que atiendan a la vida pública del país, simple y sencillamente por una razón. Crecimos, nacimos y toda la vida estuvimos escuchando de nuestros papás, de nuestros abuelos, de las noticias, de los tíos, de bla, bla, bla.
una simple premisa, y era, la política es una basura, la política y todo lo que lo rodea, ¿no? O sea, todo lo que tuviera que ver con la vida pública está podrido, todo es bla, 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 bla. Con esa idea en mente, dime tú, ¿a qué joven o a qué persona le va a interesar involucrarse en ese sentido? Por eso es que yo todos los días de mi vida, desde hace unos años, hago llamados todo el tiempo a la juventud por involucrarnos en temas de la vida pública del país, por meternos a temas de la vida pública del país. También coincido con lo que decía Pati, que es, creo, lo que va a querer decir, en que de nada sirve la voluntad de los jóvenes, que sí habemos, y somos muchos, los que sí queremos participar, informarnos, etcétera, etcétera. Porque ese es el primer paso para participar. El primer paso para que los jóvenes podamos participar en política es informarnos. Es fundamental que nos informemos, pero que investiguemos bien. Pero mira, Miguel, o sea, te voy a decir dónde sí hay un chorro de jóvenes. En las marchas feministas. Sí. ¿En Claro. dónde más? En las marchas LGBT. ¿En dónde más? En la despenalización de la cannabis. ¿Y quién está arropando todas esas causas que sí nos interesan? ¿Dónde están? Mira, los políticos no quieren salir a decir, yo estoy a favor de la legalización de la marihuana, Así es. estoy a favor del derecho a decidir. Yo sí he encontrado el Movimiento Ciudadano y a eso voy atendiendo a los partidos de oposición, la alianza, ha querido atacar la polarización con polarización. Y todos se quieren poner de un mismo lado y critican a Andrés Manuel por estar dividiendo al país y están replicando exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues yo creo, en lo personal, que la medicina para la polarización es la pluralidad. Y si hay fuerzas políticas que se empiezan a pronunciar por los intereses que tenemos los jóvenes, que son esos que ya he enumerado y hay muchos más, ¿no? La reinserción social. Claro. Hay un chorro de temas por los que los políticos actuales no se han querido pronunciar y por eso pues sí hay tanto desinterés. A ver, a mí me gustaría salir un poco del tema de los jóvenes. Simplemente a mí sí me gustaría cerrar. Creo, o sea, sí, los partidos les cuesta trabajo decir yo estoy a favor de tal y tal y tal, que son causas que les interesan a los jóvenes, pero creo que en parte, ¿por qué? Porque no ven, o sea, no ven les es costoso porque los jóvenes no están saliendo. O sea, creo que Exacto. sí debemos de esperar, o sea, sí no debemos de esperar O sea, es a que estrategia. un partido de oposición adopte nuestras causas, sino nosotros tenemos que, al mostrar que somos una fuerza importante del electorado, Claro. que ellos se interesen. O sea, nosotros no podemos esperar a que se interesen por nosotros. Para eso hay que salir a votar. Exigir Punto. que les interese. Me gustaría pasar a la siguiente pregunta. Tan Hay simple que como- votar por las causas. Tan entonces. simple como eso, es salir a votar. Pero Sí. es que también, cuando Votemos por las causas. Cuando hablas de causas y A dices ver. de Movimiento Ciudadano, a mí me interesa porque dices, es que sí dan oportunidad a los jóvenes. Dime tú cuántos diputados federales jóvenes A tienen. ver, pero no me quiero meter en cuanto a El la coordinador de la representación bancada tiene de 35 Movimiento ¿Eso te Ciudadano. parece un joven? ¿35 años? Sí, y Oigan, tenemos una diputada no. de 28. A ver, Bueno, ya Miguel, esto no- pasemos a la siguiente pregunta, por A favor. mí no se me hace un joven de 35 años. Paco, ¿qué 28. lección crees que le ha dejado López Obrador al PRI, al PAN y al PRD? ¿Y crees que ya la aprendieron? No, yo creo que no lo han aprendido. Yo creo que, pues, imagínate, el PRI con un presidente como el que tienen, ¿no? Yo digo, por ejemplo, a ver, todas las reformas estructurales que se hicieron durante el gobierno de Peña, que fueron muy importantes, fue la reforma educativa, la reforma financiera, la reforma petrolera, la reforma eléctrica, fueron reformas de gran calado para el futuro de nuestro país. ¿Dónde están todos estos diputados que ven que ahora se desmantelan? Diputados y senadores del PRI que votaron por esa reforma, ven que se desmantela y no hacen nada, no dicen nada. Y ven además que hay un presidente que se ha robado, digamos, los estatutos, que los ha madrugado a todos y sin embargo nadie protesta. Pero en este país nadie protesta, digo, me queda claro. Las minorías, A ver, tristemente. yo te diría, hago un paréntesis, los padres de familia que ven que los libros de texto son de extracción comunista y que te dicen, dijiste, hiciste, No puede ser, eso no puede- eso de verdad propusiste, es una cosa. ¿dónde está la Asociación de Padres de Familia? Bueno, ahora voy al PAN. Pues el PAN está deteriorado, descompuesto por todos lados. Y el PRD ni hablemos, el PRD se está desdibujando todos los días. Entonces, yo creo que López Obrador lo que hace... ¿Y de MC? Y lo hace, pues no acaba de definirse MC. Es decir, ¿qué quiere MC? Se define aparte, pues sí. Pues no se define, digo, a ver, en el Estado de México, que yo creía que iba a decir voy, con un no va, entonces no le entiendo. Pero lo que quiero decir es que López Obrador sabe que los partidos de oposición PRI, PAN y PRD, de hecho, no existen, porque no se ponen de acuerdo en nada y se traicionan los unos a los otros. Ya viste lo que hizo el tal Alito
como se apellide de Moreno. También tocayo. Pero de otros morenos. Es una pena. Entonces, la alianza no funciona. Entonces, yo creo que no han aprendido absolutamente nada. En esta coyuntura del 2024, donde estamos jugando el futuro de México, ya tendrían que haber renunciado PRI, PAN y PRD a este egocentrismo para decir, vamos a ver lo mejor por México. Y no, cada quien quiere su candidato, cada quien quiere... Entonces, claro, ¿dónde va a haber un candidato de unidad? Que tiene que venir el candidato de unidad. Va a llegar. Con tanta Pronto. mezquindad, con tanta pusilanimidad que hay en los partidos de oposición, yo me doy cuenta que no han aprendido nada. Ya era hora de que pusieran el dedo en la llaga y decir, nosotros ya nos unimos, ya hay una alianza, ya funciona, pero no, cada quien quiere jalar para su lado. Y así, eso es lo mejor que le puede pasar a López Obrador y es lo que tanto disfruta él de ver que la oposición no se organiza, por ende no han aprendido nada. Oye, Paco, y hablando de aprender, me gustaría ir directo a la siguiente pregunta porque creo que resumiste todo esto muy bien. ¿A ti qué te gustaría que AMLO le aprendiera a Vicente Fox, que AMLO le aprendiera a Felipe Calderón y que le aprendiera a Peña Nieto? Bueno, yo creo que, y también te diría ya al presidente Zedillo. El presidente Zedillo lo dijo muy bien. El progreso de México no se va a dar siempre y cuando no se dé un presupuesto que se divide en tres. Estado de Derecho y Estado de Derecho. Entonces, yo creo que Fox, por ejemplo, lo que hizo bien es impulsar, digamos, el desarrollo económico con un temperamento empresarial. Él era un empresario y dijo, bueno, vamos a impulsar la economía desde ahí. Y creo que lo hizo bien. Calderón también lo hizo bien, se equivocó en un ataque repentino al narco, que sin haberlo estudiado, sin saber las consecuencias, tomó una decisión de atacarlos y ese no era el camino. Lo que tenía que haber hecho el presidente Calderón era haberse reunido antes con la DEA, con todas las organizaciones policíacas y como hicieron en los Estados Unidos. En los Estados Unidos tienen una extraordinaria ingeniería financiera y dicen con toda claridad, a ver, yo sé que tú, el cártel de Nueva York, tienes tus inversiones aquí, tienes estos pisos, estos departamentos, este puerto, este aeropuerto, es propiedad del narco. Y entonces, ¿qué sucede? Si ustedes agarran a balazos en la Quinta Avenida, porque quieren el territorio del otro, nosotros les quitamos sus inmuebles, que es lo único que les importa, y sus activos, y sus depósitos. Entonces, ¿por qué crees que donde hay un mercado que vale 300 mil millones de dólares narcóticos, como es lo que ocurre en los Estados Unidos, no hay balaceras? ¿Por qué? Porque hay una ingeniería financiera que dicen, ustedes se matan entre ustedes y lastiman a la sociedad, la secuestran, la esquilman, la extorsionan y nosotros les quitamos el dinero. Estado de Derecho. Estado de Derecho, entonces, claro, lo hacen muy bien. Calderón se equivocó. Peña Nieto lo hizo muy bien. Peña Nieto lo hizo muy bien con las reformas hasta que se precipitó en una corrupción y una frivolidad horrible porque se convirtió en un botín. Claro. En un botín, y entonces ahí se equivocó. Él hubiera sido un gran presidente si no es porque es un individuo absolutamente podrido, frívolo, pero las reformas que hizo eran reformas, yo estudié a fondo la reforma educativa, era muy buena reforma, la financiera muy buena, la energética muy buena, la eléctrica muy buena, y todo lo echó a perder por corrupción y por frivolidad. Pero yo creo que AMLO tendría que aprender que las reformas de Peña fueron muy exitosas y las destruyó todas. Tendría que aprender que las reformas de los organismos autónomos de Fox y de Calderón funcionaron muy bien, tenía que haber respetado esos organismos autónomos que son garantes de nuestra democracia, ¿no? Tenía que haber aprendido que los tres lo hicieron muy bien, tanto Fox como Calderón como Peña, llevaron relaciones extraordinarias con los Estados Unidos, con todo y que Peña Nieto le tocó una parte del gobierno de Donald Trump. Que AMLO tenía que aprender de Fox, de Calderón y de Peña Nieto de las relaciones, la importancia de las relaciones bilaterales. Tenemos no solamente un tratado del TEMEC, del que dependen 1.200 millones de transacciones, de millones de dólares diarios, 1.200, que es una barbaridad, estamos hablando de casi 500 mil millones de dólares al año. ¿Qué sería México sin el TEMEC? No, Bueno,
Pero además tenemos suscritos tratados internacionales de comercio con 32 países. Entonces yo creo que AMLO tenía que aprender que de ahí depende, si realmente lo que le importaba eran los pobres, nada es más importante que tener a nuestros socios del norte contentos porque van a venir miles de millones de dólares. Aumentar y nada la más para agregar una productividad. cosa rapidísima, también debió Andrés Manuel de aprender de Felipe Calderón que la militarización no genera paz. No genera, exactamente, eso es un gran punto, sí. Y que también, o sea, cobran factura a los mexicanos, que fue algo que me encantó de lo que dijiste de cuidado López Obrador, porque los mexicanos ya no van a aceptar una reelección. También es, si no están contentos, cambian de partido, ¿no? Sí. Eso es, creo que... No, y ¿sabes qué? La gente está muy harta. La gente está muy harta, está muy enojada porque no hay seguridad, porque cuántas familias, fíjate, de Estados Unidos regresaron en lo que va este año 700,000 mexicanos. Ya no son hondureños, nicaragüenses, costarricenses, no, son mexicanos que se fueron a Estados Unidos y los regresaron. El muro no va a funcionar, la migración va a ser un problema, ya lo es. Vamos a hacer la piñata en los Estados Unidos. Entonces yo creo que es importantísimo que creemos aquí el empleo para que la gente, para que al crear empleos vamos a arraigar a los mexicanos en territorio nacional y entonces no van a tener tentación de irse de su país. Pero si comienzas por pelearte con los socios de América del Norte, Claro, además, entonces lo que estás logrando es que ya no quieran venir, y si no quieren venir, se van a ir a otro lugar, porque pues hay muchos lugares donde se pueden ir, que no tienen las ventajas de México, no, pero tenemos que cuidar la inversión, porque la inversión es bienestar para todos. Claro. Pero si tú eres un presidente de la República que desprecias a las empresas, entonces lo que estás haciendo es picarte un ojo, porque las empresas son las que crean empleo, Claro. las que crean bienestar, las que crean dividendos, utilidades, las que las capitalizan, las que crean pues toda esta esfera de... La única forma de acabar con la pobreza, o sea, desde el punto de vista económico, es aumentando la productividad de un país. Así de simple. Claro. Y eso no lo puedes lograr si te estás peleando cada 2 segundos con tu principal aliado. Redúcelo a estas palabras. Gobernar es crear empleos. ¿Sí? Si creas empleos, ya lo hiciste porque la gente tiene empleo, tiene... No, porque hay dinero, porque hay flujo. Porque- porque- Pero los empleos no es generación espontánea, o sea, al final sí Claro tienes que que no. incentivar la inversión Claro, por y supuesto. por eso no te puedes pelear hacia afuera del país. Pero para incentivar la inversión tienes que dar garantías jurídicas y políticas. Volvemos al mismo estado de si derecho. empiezas por destruir al árbitro electoral, estás construyendo en México una dictadura. Claro. Porque si no hay árbitro electoral, Claro. estamos construyendo una dictadura. El gobierno de un solo hombre. Y el gobierno de un solo hombre no inspira confianza en la No, pues, inversión. a ver quién está llegando a Venezuela el día de hoy. Ahí O sea, está. nadie. Con Bueno, eso me gustaría a Cuba. irme a la dinámica. A ver, Paco, nadie, o sea, muy pocos conocen a los personajes históricos mexicanos como tú. Entonces, nosotros te queremos poner unos personajes que no pudieron en vida presenciar el gobierno de López Obrador. ¿Y tú qué crees que le dirían a López Obrador si hoy los tuviéramos aquí? Empezamos con Francisco y Madero. Bueno, Francisco y Madero hizo el lema de la Revolución Mexicana: sufragio efectivo, no reelección. Se tiene que respetar el voto, efectivamente el voto, y que no haya reelección. ¿Qué está haciendo López Obrador? Dice que él es maderista. Pues un maderista lo que tenía que hacer es respetar la voluntad popular, respetar el Estado de Derecho. Y el presidente López Obrador lo que está haciendo es destruir nuestra democracia, porque al destruir el INE está destruyendo nuestra democracia. Y eso es exactamente lo que le diría a Madero. Le diría a Madero: tú eres un traidor, porque yo hice mi mejor esfuerzo por lograr la democracia en México y tú la estás destruyendo. Muy bien. Se volvería a morir si viera lo que hoy Bueno, sucede, ¿no? Porfirio murió Díaz. porque lo mataron, digo. ¿Qué le diría Porfirio Díaz a López Obrador? Bravo. Porfirio le diría bravo. Te voy a decir por qué. Porque el presidente Porfirio Díaz, el dictador, decía: quien cuenta los votos gana las elecciones, decía Porfirio Díaz. Bueno, ¿qué quiere hacer? Contar los votos, distribuir todo, hacer contar todo. los votos para ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque no quiere un árbitro que cuente los votos. Los voy a contar yo como en la antigüita entonces, Ay, qué Porfirio miedo. Díaz- Ve nomás cómo cuentan a los que vamos a las marchas. Porfirio Díaz le va a decir, claro, Porfirio Díaz le va a decir: bravo, tú te quieres eternizar en el poder como me eternicé yo, entonces tú cuentas los votos y todo el mundo a callar. Entonces Porfirio Díaz lo va a aplaudir. Y el siguiente es Luis Donaldo Colosio. Bueno, Luis Donaldo Colosio le diría: a ver, yo veo un país pobre, yo veo un país desesperado, yo veo un país que anhela la justicia social, que anhela el Estado de Derecho. Y aquí, pues él le podría decir al López Obrador: tú no anhelas un Estado de Derecho,
tú no ves el malestar, tú no ves la desesperación, al contrario, la estás incubando, la estás propiciando, la estás alentando, la desesperación social. Colosio lo primero que quería era, entre otras cosas, era la unidad. Y lo que está haciendo López Obrador es desunir, dividir a la sociedad mexicana. Cuando este hombre lo que decía, vamos a unirnos todos en un mismo objetivo, y en ese mismo objetivo vamos a lograr construir el México que queremos, pero no cada quien por su lado. Y aquí, pues que si eres chairo, que si eres fifí, que si eres conservador, que si eres reaccionario, que si eres pirurris, sí. ha dividido al país. Lo que ha hecho que Luis Donaldo Colosio nunca lo hubiera permitido, lo que ha hecho López Obrador es arrancarle las costras a la sociedad mexicana, costras que apenas estaban cicatrizando y se arranca las costras. No podemos permitirlo. Colosio, bueno, le hubiera dicho pues más de un agravio con el que no quiero herir los castos oídos de nadie. A ver, ¿y Victoriano Huerta? Bueno, Victoriano Huerta era un asesino y Victoriano Huerta, pues sí, Victoriano Huerta también. No veo a un López Obrador asesino, eso sí no lo veo, pero Victoriano Huerta sí le diría, todo lo que hagas por eternizarte en el poder está muy bien hecho, porque este es un país de borregos, un país en donde la gente no protesta, donde la gente se resigna. Tú, López Obrador, tienes que aprovechar la resignación de este país, porque nadie protesta hasta que protestamos. Porque el día en que México se despierte, en México bronco, cuidado. Porque un día yo le decía a Cantinflas, ustedes, bueno, ya habrán visto películas de él, pero yo me quejaba con Cantinflas porque él me decía tocayo por lo de Moreno, ¿no? Uh-huh. Y yo le decía, oye, tocayito, ¿cómo ves? Y me dijo, mira, no te confundas, en México nunca pasa nada, hasta que pasa, y cuando pasa todos decimos, pues claro, tenía que pasar. Entonces, ese era él, ¿no? Entonces yo sí creo que Victoriano Huerta le seguiría impulsando, no al crimen, porque pues yo no creo que López Obrador tenga esos alcances, pero sí a volver al gobierno de un solo hombre. Y ya sabemos lo que tarda en México y en el mundo el gobierno de un solo hombre. La dictadura ya no es posible en los países, bueno, salvo Venezuela y Cuba, ¿no? Pero, o Corea del Norte, pero ya cuentas con los dedos de la mano los países en donde existen las dictaduras. Ok, y por último, ¿qué le diría Benito Juárez? Probablemente el personaje que AMLO más cita y más habla de él. Pues yo te diría el lema de Juárez, que era maravilloso, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Yo le digo le diría a Juárez, ¿a qué horas has respetado el derecho ajeno? Tú insultas a los intelectuales, insultas a los periodistas, insultas a la oposición, insultas a la Suprema Corte. A ver, si algo hizo Benito Juárez en su gestión era insistir en la división de poderes. Él había sido presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez. Y entonces Benito Juárez, si algo luchó, es por la división de poderes, porque él no quería una dictadura como la de Santana, que la había padecido cuando fue expulsado en 1854. Entonces él decía, vamos por la división de poderes, vamos a respetar a la Corte. Él creó tribunales de diferente naturaleza en el país para que se impartiera justicia. Que ya estoy viendo a un Benito Juárez insultando a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de México, insultando a la señora ministra presidenta Norma Piña, insulta a los legisladores de la oposición, insulta a los ministros de la Corte, insulta al presidente de la Corte, insulta a los intelectuales, a todo mundo. Entonces Juárez era respetuoso, por decir, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Cuándo se ha visto a...? Que ni siquiera se le quedó grabado a López Obrador, porque la semana pasada ya lo estaba diciendo todo chueco. ¿El lema? Sí, ya estaba diciendo el respeto al derecho. El derecho al respeto ajeno es la paz. Pero la idea es esa, ¿no? Pero la idea es esa. Bueno, Paco, estamos terminando este programa que de verdad a mí me da mucha tristeza porque ha sido un gran programa. Qué bueno, Vero. Te quiero de verdad agradecer que nos hayas acompañado. Qué honor, qué gusto. Agradecer qué buena cátedra. a mis compañeros de la banda presidencial, como siempre, que nos hayan acompañado, y a ustedes claramente también. Por favor, ya saben qué hacer si les gustó este programa. Si quieren otra parte de Paco Martín Moreno con los jóvenes atípicas, denle like al programa, comenten, compártanlo con todos sus amigos. Eso nos ayuda a llegar a más personas y seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado. ¡Bravo! ¡Gracias!
Hola amigos, la carta que escribí para Typical TV este jueves se la dirigí a Lorenzo Córdoba y a los otros 3 consejeros que terminan su labor en el INE. Y como cada jueves les recuerdo que me hagan el gran favor de viralizar este video entre sus amigos, sus familiares, sus compañeros de trabajo y todos sus conocidos. Mil gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice carta dirigida a Lorenzo Córdoba y los otros 3 consejeros que terminan. Y entre paréntesis, mil gracias. Antes tengo un pequeño aviso para que no digan que no les dije. Por vacaciones regresaré con mis cartas semanales el jueves 20 de abril. Así que para todos ustedes, felices vacaciones. Bien, ahora sí, vamos a la carta. Estimados exconsejeros, por medio de mi carta semanal, les quiero dar las gracias por su extraordinaria labor al frente del Instituto Nacional Electoral. Les quiero dar las gracias por haber defendido la democracia, la legalidad y la transparencia en todas las elecciones en las cuales ustedes participaron como consejeros nacionales. Ustedes nos dieron el ejemplo de cómo defender la democracia frente a un tirano autoritario y delirante como Andrés. Nos dieron el ejemplo de cómo crecernos ante las adversidades. Ustedes nos unieron a todos los mexicanos que creemos en la democracia y la libertad. Juntos defendimos lo que nos pertenece y juntos lo volveremos a defender. Lorenzo, ¿sabes lo que todavía no logro entender? Es el por qué Andrés lo quiere deshacer. Sobre todo si este INE es el bebé de todos los partidos políticos, de todos, incluyendo con las recomendaciones de Andrés cuando fue dirigente en el PRD y por supuesto también estuvo en el PRI. Y al día de hoy sigo sin entender por qué lo quiere cambiar si este mismo INE reconoció su triunfo en la elección presidencial. Y en estos 5 años, el INE también le reconoció a Morena el triunfo de sus 22 gobernaturas. ¿Cuál es el fondo de todo esto? ¿Por qué ningún borrego del Verde, del PT y Morena hizo algo en las 2 cámaras cuando a todas luces estaban haciendo trampas? ¿Por qué? Y miren que me he hecho preguntas y al día de hoy no encuentro respuestas. Muchos de mis amigos creen que Andrés quiere blindar la elección para asegurar el triunfo de Morena en esta próxima elección, ya sea anulándola o en el conteo de votos. Otros amigos creen que los datos de Andrés dicen que es muy probable que Morena pierda en las 3 próximas elecciones, Estado de México, Coahuila y La Grande. La verdad, y a pesar de estas teorías, sigo sin entender por qué Andrés quiere hacernos trampas. Neta, no puedo creer que Andrés sea tan egocéntrico. Pero en fin, mis queridos exconsejeros, ustedes ya se van con la cara en todo lo alto, se van con las manos limpias, se van ganando más lana mensual que Andrés y se van con una sonrisa de oreja a oreja. Y a partir de mañana pasaremos al capítulo 2 de este drama. Una presidenta morenista y mínimo otro consejero de Morena. Veremos de qué clase son. Veremos su amor a México, su amor a la ética y la legalidad, y también veremos su amor hacia Andresito. Y veremos si estos nuevos consejeros, con su diario actuar, les llegan a ustedes mínimo a las rodillas. Mientras tanto, queridos exconsejeros, no se preocupen. Nosotros los mexicanos seguiremos defendiendo la democracia y la libertad. Esté quien esté. Amigos,
Esto es la carta de este jueves. Tengan un lindo fin de semana, unas lindas vacaciones y nos vemos el 20.